Estás en mute, Aldo. Ya, perdón. Bueno, la electrización por inducción es cuando un cuerpo a distancia se acerca electrizado a uno con carga neutra, provoca una redistribución de sus cargas eléctricas. Esto quiere decir que las cargas, las cargas positivas y las cargas negativas se van a un extremo, mientras que el cuerpo neutro se acerca provocando una atracción. Y es importante recordar que el cuerpo neutro, sus cargas no se alteran. Bueno, la electrización por contacto se puede cargar, bueno, esa funciona así. Se puede cargar un cuerpo neutro con solo tocarlo con otro previamente cargado. Esto se debe a que habrá transferencia de electrones libres desde el cuerpo que los posee en mayor cantidad hacia el que los contenga en menor proporción, hasta que la magnitud de las cargas sea la misma en ambos cuerpos. Siempre en la electrización se ganan, pierden o reordenan las cargas, y aquí es donde se comprueba la segunda ley de la electrostática. La carga no se crea ni se destruye, solo se transforma. Un ejemplo muy claro para entender esto podría ser cuando enchufamos nuestro teléfono a un contacto. Las cargas empiezan a circular del contacto hacia el aparato para que éste se cargue eléctricamente. En pocas palabras, el teléfono no se cargará si no entra en contacto con un contacto. Bueno, ahora vamos a mostrar un pequeño experimento o una teoría para comprobar lo que acabamos de decir. La botella de Leinde es un dispositivo que permite amenazar cargas eléctricas, considerado como el primer condensador. Fue creado en 1746 por Ewan George y fue realizado para comprobar si una botella llena de agua podía conservar cargas eléctricas. Entre los componentes podemos encontrar una botella, un electrodo, agua salada. Para medir primero vamos a medir la botella vacía y el multímetro tiene que estar en capacitancia en medida de nanofaradios. Después de esto vamos a agregar agua con sal a la botella y lo vamos a volver a medir. Esto nos va a dar un resultado de 1,1 nanofaradios. Bueno, al principio tuvimos un valor de 0, pero después de agregar la disolución de agua con sal, la capacitancia aumentó en un 1600%. Esto se debe a que el aire no es un buen conductor de electricidad, por lo que no podría almacenar muchas cargas. Algo similar ocurre con el agua destilatada, que por el contrario de las creencias de que si lo hace, la capacitancia no varía mucho a la que tenía con el aire. Bueno, ahora ya les voy a explicar cómo es que subió tanto la capacidad. Al momento de agregar el agua, la sal al agua, que es un soluble en el agua, la molécula se separa y permite el paso de la corriente eléctrica. Por eso se puede decir que la sal es un buen conductor. Esto en conjunto con la lámina de aluminio, que igualmente es un material muy conductor, que envuelve la botella, se obtienen las propiedades capacitivas. Esto es peligroso porque puede haber descargas eléctricas. Veamos qué es lo que ocurre en el siguiente video.
Y bueno, eso sería todo de parte del equipo número 2, profesor. Muy bien, chicos. Muy A- completa. Un favor, no sé por qué. A ver. A ver, compañero, no sé por qué. Algo me pasó a mí, pero no tengo completos los integrantes de los equipos. Entonces, si me pudieran ir diciendo, por ejemplo, quiénes son los del equipo número 2 ahorita, para yo irlo poniendo. Sí, claro, profesor. Es Ángel Lisset, O sea, ¿qué? ¿Qué más? Campos Becerra Juan Pablo, Campos. Ajá. Luego, Melgarejo Arroyo Aldo Efraín, Melgarejo. Fíjense qué pasó. Melgarejo Arroyo. Sí. Luego, Francisco Ruiz Gabriela, Francisco. Es Francisco Ruiz Gabriela. Ajá. Luego, Pérez Serafín Diego Arturo, Pérez, Serafín. Es Pérez Serafín Diego Arturo. Ajá. Ramírez Martínez Karen Ayaret, Sí. Vega Uribe Eric, Vega. Sí. López Aguilar Daniel, Sí. y ya por último Sierra Montaño de Eric. Sierra. Sí, Sierra Montaño de Eric. Sierra. Sierra Montaño. Derek. Derek Aimeri. ¿Sí, Sí, así profe. es? Es Aimeri. Sí, Muy bien. Así se Ya, sería todo pronuncia, el equipo. Aimeri. sí. Órale, gracias. Vamos al siguiente equipo. El equipo 2. El equipo 3. En lo que empieza alguien me dice sus integrantes. Sí, profe. Bueno, ya los van a presentar. Ah, ¿Podemos comenzar? sí. Bueno, somos el equipo 2, el equipo 3 y les vamos a presentar el experimento de ley de cargas que es las campanillas de Franklin. Ajá. A ver, dime los integrantes, ¿no? Por favor. Es Bautista, Viana, Kevin Yael, Dame, dame. Verdejo Sienra Emiliano, Bautista. Espérame, Bautista, luego. Verdejo Sienra, Verdejo. Luego, Epitacio, Epitacio. Ajá. Sí. Hernández, Hernández, ¿qué? Ramírez Azón, Ajá. Sí. Luego,
Martínez Ábalos, Martínez Ábalos. Ajá. Martínez Melo, Martínez Melo. Sí. Martínez Rosas, Martínez Rosas. Sí. Mora Gutiérrez, Mora Gutiérrez. Sí. Navarro Fernández, Sí. Navarro Fernández. y Silvia Herrera. Silvia Herrera. Silva. Ah, sí, Silva Herrera. Sí. Muy bien. Ok. Pues empezamos. Bueno, Sí. bueno, como introducción, Franklin demostró las tormentas eléctricas y rayos y que los rayos son la electricidad. El rayo es una descarga eléctrica que proviene de electricidad estática y junto con él una emisión de luz que son los relámpagos que producen un sonido, los cuales son ondas de choque. En 1752, Benjamin Franklin logró demostrar que el fenómeno de rayos y las tormentas eléctricas son electricidad. Junto con mis compañeros demostraremos un experimento que él utilizó con un pararrayos y gracias a esto él pudo predecir cuando venía una tormenta eléctrica. A continuación le mostraremos el video y junto a él la explicación. Voy, profe, ahorita le presento los videos. Sí. Jafet. ¿Ya se ve mi pantalla, profe? Sí. Ok, este es el video mediante el cual mis compañeros y yo mostraremos la explicación. Ajá. Ok, bueno, el experimento es conocido como las campanas de Franklin. Él ocupó para poder predecir cuándo se acercaba una tormenta eléctrica. Lo que pasa es que cuando se frota la toalla con el plástico, se carga el plástico con una carga negativa a través de la frotación. Cuando se hace contacto entre el plástico y la lata, se distribuyen las cargas que hay en la lata y de esta forma se provoca una carga en la corcholata. La corcholata se acerca a la lata, se pega y va a recibir el exceso de carga negativa de la lata y se repela, yéndose del otro lado y se repite el mismo ciclo. Ok, a continuación mostraremos un segundo experimento, el cual también fue realizado por el equipo 3.
Los materiales que se ocuparon fueron 2 latas de aluminio, una batelenguas, un balín de acero, hilo, una fuente de voltaje, una batería y cables para conectar. Su procedimiento fue que el balancín de acero lo atamos con el hilo, después este se enredó a la batelenguas. Al tener ya listo el batelenguas con el balancín, lo pusimos entre las 2 latas. Después conectamos un cable para cada lata hacia la fuente de voltaje y por consiguiente conectamos la fuente a la pila. Algo imprescindible es que se le ponga de donde se cuelga la corcholata, debe ser un elemento que no de corriente, dado que si nosotros pusiéramos de tal manera alguna pluma que sea de metal o algo por el estilo, se cerraría el circuito y no estarían dándose estas cargas electromagnéticas, pero no dejarían que se moviera de un lado al otro la corcholata. Bueno, lo que sucedió en el video es que cuando conectamos la fuente de alto voltaje a las latas, una queda cargada positivamente y la otra negativamente. Ahora, la bola que cuelga en medio está hecha de metal y cuenta con cargas tanto positivas como negativas. Pero en los metales la conducción se lleva a cabo por las cargas negativas que son libres de moverse en el metal. Las cargas iguales se repelen por lo que hay una fuerza que empuja a la bola hacia la derecha. Cuando la bola se mueve hacia la derecha y toca a la lata negativa, la carga negativa es atraída de nuevo hacia la bola y esta regresa a la posición inicial y el ciclo se repite. En conclusión, al observar los resultados arrojados por los experimentos antes realizados, podemos concluir que existen 2 cargas eléctricas, a las cuales se les denomina positiva y negativa. Cada una presenta un comportamiento diferente según sea el caso. Al estar en contacto 2 cargas con el mismo signo, ya sean positivas o negativas, estas tienden a repelerse, en cambio, signos diferentes suelen atraerse. Eso sería todo de nuestra parte. ¿Qué tenía como conclusión, compañeros? ¿Alguna conclusión? ¿Algún descubrimiento? Pues técnicamente es como lo de las cargas positivas se Ajá. repelen. Y las... Bueno. Profesor, A ver. pues básicamente sería que existen 2 cargas a las cuales se les denomina positivas y negativas. En este caso, al entrar en contacto, tienden a ceder electrones para que ocurra el proceso de atracción o para que se atraigan. Sí, pero sí es importante que ustedes como que argumenten sus exposiciones, que tengan elementos como lo que nos acabas de decir. Vale la pena, ¿no? Ahora, hay otra cosa, yo no sé si por ahí ustedes en su investigación, parece que Benjamin Franklin la hizo como para detectar cuando en el ambiente hubiera cargas eléctricas. Nosotros ahorita le estamos aplicando un voltaje, ¿no? Pero se supone que él lo hizo para, si en el ambiente había mucha carga eléctrica, funcionaban y eso les avisaba que, por decir que iba a haber tormenta y que iba a haber, por tanto, muchos rayos. Y en esa zona donde él vivía, pues eran muy peligrosos, ¿no? Eran muy peligrosos y poderosos, porque pues incendiaban casas o árboles. Entonces parece, no sé, por eso les pregunto de su investigación, pero está muy bien su trabajo. Ok, el que sigue, ahora sí que el que sigue, o la que sigue o el que sigue, ¿eh? Mejor los que siguen. Y también me dicen por favor, sus integrantes en lo que se acomodan. Yo le digo a los integrantes, profesor.
Órale, gracias. A ver, dime. ¿Es Arteaga Hernández? ¿Sarte con ese? ¿Eh? ¿Cómo? Es que no oí bien. ¿Arteaga Hernández? Ah, Arteaga, fíjate, yo oí con ese. Arteaga Hernández. Ajá, luego. ¿García Villeda? García Villeda. Sí, ¿González Ramón? sí. ¿Hernández Ortiz? Hernández Ortiz, sí. ¿López Rivera? López Rivera, ajá. ¿Mateo Oregón? Mateo. Sí. ¿Ortega Fuentes? Ortega Fuentes. Ortega Fuentes, Daniel, sí. ¿Pérez Neri? Pérez Neri, sí. ¿Ramírez Romero? Ramírez Romero, sí. ¿Y Sandoval Serrano? Sandoval Serrano. Sandoval Serrano. Ok, gracias. Sí. Gracias, muy amable. Buenos ¿Ya días. listos para exponer? Nosotros somos el equipo 4. Hoy vamos a presentar el experimento número 2 y el tema que nosotros nos tocó fue manifestación de cargas eléctricas. Los integrantes de mi equipo son Arteaga Hernández Guillermo, García Villeda Eric Diego, González Ramón Marco Antonio, Hernández Ortiz Carla Priscila, López Rivera Pablo Uriel, Mateo Oregón Oscar, Ortega Fuentes Daniel, Pérez Neri Christopher Irving, Ramírez Romero Sharon Abril y su servidor Sandoval Serrano José Miguel. La electricidad se manifiesta mediante varios fenómenos y propiedades físicas. La carga eléctrica es una propiedad de algunas partículas subatómicas que determina su interacción electromagnética. La materia eléctricamente cargada produce y es influida por los campos electromagnéticos. Existen tres formas para electrizar un cuerpo: el frotamiento, el contacto y la inducción. En estos fenómenos se ganan, pierden o reordenan las cargas eléctricas. El mismo número de electrones que un cuerpo pierda es el mismo número de electrones que otro cuerpo gana. El frotamiento, también llamado fricción, consiste en frotar dos cuerpos neutros y uno de ellos le pasa electrones al otro por efecto de la fricción. Y así el cuerpo que acepta los electrones queda cargado negativamente y el que perdió los electrones queda cargado positivamente por contacto. Por último, la inducción a distancia, es decir, cuando un cuerpo electrizado se acerca a uno con carga neutra sin tocarlo, provocará una redistribución de sus cargas eléctricas, induciendo su electrización, es decir, las cargas negativas se irán a un extremo y las cargas positivas a otro extremo, provocando que haya una fuerza de atracción entre ambos cuerpos. Cuando un sólido conductor cargado con una cierta carga se le deja evolucionar la suficiente cantidad de tiempo, ésta alcanza una situación de equilibrio electrostático en la que ya no hay movimientos de cargas. En estas ocasiones, en el campo en el interior del conductor es nulo, es decir, que en sí no habrá movimientos de cargas y no estaría en equilibrio. Las propiedades de los conductores en equilibrio electrostático se pueden resumir en que el campo eléctrico en el interior es nulo. También que la carga eléctrica se distribuye sobre la superficie concentrándose en las zonas de menor radio de curvatura, es decir, las más puntiagudas. Además que la superficie del campo es equipotencial. Sin embargo, en el campo eléctrico en la superficie está dirigida hacia afuera y es perpendicular a la superficie. Un material conductor es aquel que permite el transporte de carga eléctrica. En general, los sólidos metálicos son buenos conductores, ya que sus electrones de valencia están poco ligados a los núcleos atómicos, lo que permite que se muevan con facilidad a través del sólido. Este tipo de electrones poco ligados se denominan electrones libres. El trabajo necesario para arrancar un electrón de un sólido depende del material del mismo. En algunos materiales se requiere más energía que en otros, aunque en todos los casos es necesario entregar energía para quitar electrones del metal. Puede compararse esta situación con la que se tiene con bolitas moviéndose en un plato, cuya profundidad es diferente de acuerdo al material que se compare. Esta comparación también es válida para los electrones en exceso, en un conductor cargado negativamente. Por este motivo, las cargas en exceso en el conductor permanecen en él, en tanto estos electrones no adquieran suficiente energía para escapar.
Si el conductor está cargado positivamente, la permanencia del exceso de cargas en el material se explica recordando que se trata de iones fijos a la red cristalina. Con esta idea en mente podemos pasar a considerar la distribución de cargas en exceso en un conductor cargado, recordando que el modelo utilizando para un conductor neutro prescindible de los iones positivos y correspondientes electrones libres, considerando solamente las cargas en exceso. Si el conductor está cargado negativamente, los electrones en exceso se repelen, tratando de alejarse tanto como les sea posible. De esta manera, cuando alcancen la posición de equilibrio, no habrá electrones en exceso en el interior del material. Como no puede escapar del material y no pueden existir en su interior, la única ubicación posible para ellos es en la superficie del conductor. Ok. Sí. Sí. Los objetivos de esta práctica es conocer e implementar los conocimientos acerca del tema de distribución de las cargas eléctricas en los cuerpos conductores en función de su curvatura. En este caso, estaríamos observando una reacción ya sea de repulsión o atracción, dependiendo las interacciones externas y la forma del cuerpo. Para el primer experimento, estaríamos demostrando lo anterior comentado y utilizaríamos los materiales de un rollo de aluminio, un globo, una base preferentemente de madera o que no sea conductor y un encendedor. Para el procedimiento, primero vamos a formar lo que sería una bola de aluminio. Posteriormente tenemos que montar lo que sería la base y que la bola quede colgando de ella. Después de eso vamos a tomar el encendedor y lo vamos a pasar sobre el aluminio y observaremos su reacción. Obviamente no va a pasar nada porque en sí la bola de aluminio está en un estado neutro o en su estado natural. Entonces lo que vamos a hacer es tomar un globo, lo vamos a cargar y con este vamos a ionizar lo que sería la bola de aluminio. Después de eso volveremos a pasar el encendedor alrededor o por diferentes partes del aluminio y observaremos la reacción que se produce, que en este caso sería una especie de reacción de repulsión, pero con una menor intensidad. ¿Por qué? Porque básicamente las cargas eléctricas se distribuyen mejor en una superficie con menor radio de curvatura. Y como en este caso tenemos una esfera, la intensidad que se llegara a producir sería mínima. Elemento 2. Manifestación de cargas en un cuerpo esférico. En esta ocasión tuvimos que utilizar aluminio para poder crear la esfera, ya que no contábamos con una bola metálica completamente, una esfera, y quedó de la siguiente. No, Oscar. Sí. Experimento 2. Manifestación de cargas en un cuerpo esférico. En esta ocasión tuvimos que utilizar aluminio para poder crear la esfera, ya que no contábamos con una bola metálica completamente, una esfera, y quedó de la siguiente manera. Se podría decir que la manifestación de cargas en este caso no la notamos, ya que esto no puede ser visible. Se puede decir que es como con un campo magnético. Pero si se le llega a aplicar calor,
En este caso podemos notar que el fuego no tiene reacción al respecto de la esfera. No llegamos nada, se puede decir que está en neutro. Pero si nosotros llegamos a frotar, o más bien ionizar o cargar la esfera metálica de forma positiva, se podría decir que la esfera ya está totalmente cargada de protones, haciendo posible que esto haga que el fuego directamente se pueda repeler. Y podríamos decir que en este caso ya cargamos iónicamente o de protones la esfera. Su teoría dice que todo está uniformemente. Como no hay una punta en este caso, toda la carga está en todas las direcciones. Poniendo a prueba lo que es ahora el fuego directamente hacia la esfera. Podemos llegar a notar que esta nota irregularidades como si fuese movimiento o repulsión directamente de la bola. Bueno, Muy en esta bien. ocasión, ok, en esta ocasión se explicará el ejercicio 2.2, un cuerpo conformado en un extremo esférico y el otro termina en punta. En esta sección explicaremos la electrización cuando los conductores metálicos terminan en punta, ya que se acumula mucha carga en ellas, provocando que la densidad de la carga sea muy alta. Y en las proximidades se crea un intenso campo que ioniza en el aire. Y bueno, a continuación se dará una breve explicación de cómo se fue haciendo el experimento número 2. El primer paso fue recaudar todos los materiales necesarios para poder emplearlos en esta práctica, que fueron aluminio, madera, arena, pegamento y unas pinzas para poder realizar cortes con una mayor eficiencia. Posterior a ello se comenzó a hacer una esfera con una superficie puntiaguda, ya que al hacer esta forma la acumulación de la carga es mayor y el efecto físico es más perceptible. Se procedió a colocarle un pedazo de madera en la parte inferior de la esfera, con el propósito de no entorpecer las cargas acumuladas o provocar alguna alteración en las mismas. En la unión entre la madera y la esfera se colocó una considerable cantidad de pegamento para que el cuerpo permanezca estable y no se agite. Una vez que el cuerpo se encontró listo, se comenzó a ionizar la punta para poder realizar y observar la práctica. Para ello fue necesario frotar un poco de seda para transmitir la carga a dicha punta de la esfera. Por último, se le fue otorgando pequeñas cantidades de arena para poder observar el fenómeno físico y se comprobó una pequeña repulsión, afirmando las manifestaciones de las cargas eléctricas entre dos cuerpos. Hola, soy Ramírez Romero Sharon. No. No. ¿Tienes la selección de sonido arriba ahorita que compartes? Que cada que lo comparte hay que renovarlo. Hola, soy Ramírez Romero Sharon Abril y voy a hacer el experimento que está conformado de un extremo esférico y el otro termina en punta. Para este experimento ocuparemos papel aluminio, arena, un trapo de microfibra, un palo de madera y unas pinzas para cortar. Primero haremos una esfera con el aluminio hasta tener un extremo que sea esférico
y el otro en punta, de esta manera. Ahora cortaremos un pedazo del palo de madera para ponerlo en la esfera y pegarlo con pegamento. Cuando esté listo, comenzaremos con el experimento. Posteriormente, con la tela empezaré a ionizar la punta de este cuerpo. Ahora iré agregando pequeñas cantidades de arena y lo empezaré a acercar un poco más. Al acercarlo, esto provocará un efecto de repulsión, como se está observando. ¿Cuáles son? Finalmente podemos concluir que observamos los comportamientos de estos cuerpos que se encontraban en un estado normal o neutro y al entrar en contacto con un cuerpo externo cargándolos eléctricamente y el objeto de la arena y el fuego se vio que provocó la repulsión hacia nuestro cuerpo esférico. Gracias a este fenómeno físico observado, podemos decir que la carga eléctrica se distribuyó por toda la superficie, concentrándose en las zonas de menor curvatura. Todos los integrantes del equipo quedamos satisfechos al comprobar las manifestaciones de las cargas eléctricas. Se pudieron realizar con exactitud y el comportamiento de la electrización fue considerablemente notorio. Estos experimentos fueron logrados a base de ingenio y espontaneidad, ya que no se contaba con un material completamente metálico y esférico. Se improvisó con materiales y se logró el objetivo. Eso sería todo del equipo 4. Pues muy bien. Muy bien, razón. chicos. Sí. Muy bien. Muy bueno. Y además lo hicieron ustedes muy bien, muy bien. Nos anima como maestros a que sí se pueden hacer estas cosas, fíjense. Y además ustedes detallaron, pusieron todo el proceso. Eso está muy padre, muchachos, ¿eh? Les va a servir cuando hagan investigación más profunda. Muy bien. Ahora sí me dejaron, como dice una señora, de a boca seca. Bueno, el equipo que sigue, me van diciendo sus integrantes, ¿no? Por favor. El 5. Los integrantes son de Jesús Hernández, Ian Michel. ¿Sabe cómo se llama? Así de ya. Jesús Hernández. Sí. Fragoso Nambo, Jesús Alfredo. A ver, otra vez, ¿cómo? Fragoso Nambo, Jesús Alfredo. Fragoso Nambo. Luego. Hernández Pérez. Sí, estaba. Miranda Aguilar. Hernández Pérez. Sí. Ya. Hernández Pérez, luego. Miranda Aguilar. Ya. Miranda Aguilar. Mojica ¿Cómo? Reyes. Mojica Reyes. Mojica Reyes, sí. Ocaña Castro. Sí. Ortiz Cruz. Sí. Pérez Lira. Sí. Rojas Arredondo. Sí. Y Sánchez Ayala. Sí, gracias. Ok, Sánchez Ayala, muy bien. Ahora sí vamos con la expresión, profesor. Sí, ya. Nuestro equipo es el equipo número 5. Vamos a hablar sobre el experimento 3, que es manifestaciones de las cargas eléctricas en un cuerpo esférico hueco y en la superficie. Los integrantes son los que mencionamos anteriormente con el profesor. La siguiente diapositiva. En esta expresión hablaremos acerca de las cargas eléctricas
respecto a cómo se manifiestan en la superficie y dentro de una esfera hueca. Para hablar más al respecto, vamos con mi compañero Fernando. Buenos días, profesores. Soy Pérez Lila Luis Fernando y hablaré acerca de la manifestación de las cargas eléctricas. Los fenómenos electrostáticos, como lo viene siendo un chasquido o quitarnos alguna prenda de vestir, o al escuchar una prenda de vestir, es debido a la interacción de cargas eléctricas al momento de que un cuerpo choca con el otro. A menudo la fuerza de atracción es muy grande como para suspender. Un ejemplo de esto son los trocitos de papel al estar con un peine. Esto desafiando la ley de atracción gravitacional. Actualmente existen dos tipos de cargas eléctricas, las cuales son positivas y negativas, denominadas así por Benjamin Franklin. ¿Qué es la carga eléctrica? La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos, dependiendo del signo que estas presenten. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. Cargas por inducción. Cuando un cuerpo se acerca positivamente hacia un conductor, los electrones del conductor se mueven hacia la carga negativa de la superficie y éste se carga positivamente. Esto se debe a la inducción acumulada en la superficie del mismo. Cuando el conductor se conecta a tierra con un estado de la misma polaridad, el cuerpo expulsa la misma carga de la tierra. Y luego cuando se elimina la tierra y se separan las dos sustancias, el material conductor queda con la carga opuesta al cuerpo aislante. Yo voy a hablar sobre el efecto trioeléctrico. Ocurre cuando una superficie aislante y una conductora se frotan entre sí, así se produce una carga electrostática en el material. Esto se debe a la fricción que hay entre la superficie y el aumento del área del contacto. Al aumentar el contacto con las diferentes superficies, el total de la carga es mayor. Durante la fricción entre estos objetos se liberan electrones, iones y moléculas neutras de la superficie frotada. Este fenómeno de carga por fricción ocurre entre sustancias de las cuales se frotan, o sea, que sean diferentes, conductores y aislantes, no generándose cargas entre los mismos materiales. Y bueno, nosotros, por mi parte, en esta parte pasaremos al experimento. Es igual una esfera hueca que, pues, este experimento fue diseñado por medio de un aparato diseñado por Coulomb, en la que se puede demostrar cómo es que se manifiestan diferentes cargas en la esfera. Esta sirve para poner de manifiesto la distribución y acumulación de electricidad en los cuerpos conductores aislados que están adentro de la esfera. Esta esfera, pues obviamente la hicimos con papel aluminio y está hueca, aisladamente, que lleva un orificio en la superficie, que en este caso, pues como está colgando, en la parte de abajo. Funciona cuando después de que carguemos la esfera, agarramos una lámina metálica o puede ser lo que usaron para una fibra, que en este caso funciona como el mango de vidrio, y tocamos el interior de la esfera metálica, observando que la lámina, o en este caso el mango de vidrio, no se carga porque pues no se mueve el péndulo,
Si nosotros tocamos la parte exterior de la esfera, observamos cómo la lámina se carga, por lo que atrae el péndulo hacia donde está la lámina. Con esto se puede probar que las cargas se distribuyen en la superficie de la esfera y no adentro. Buenos días, yo les voy a hablar sobre Carl Friedrich Gauss, que fue el precursor de la ley de Gauss. Este era un alemán que nació el 30 de abril de 1777 y murió el 23 de febrero de 1855. Fue un matemático, astrónomo y físico alemán que contribuyó significativamente en muchos ámbitos, tanto en la matemática como en la física, en el análisis matemático, en la geometría diferencial, en la estadística, la álgebra y la geodesia. En el ámbito físico, en el magnetismo y en la óptica. Gauss hizo además, como ya lo mencioné, muchas aportaciones a la astronomía y a varios ramos de la física. Pero aunque él era más arraigado a la matemática. La ley de Gauss. La ley de Gauss establece que el flujo de ciertos campos a través de una superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo que hay en el interior de la misma superficie. Esto es una adaptación matemática del concepto de flujo eléctrico, que es la cantidad de líneas de campo que estas son producidas por cargas eléctricas que atraviesan la superficie gaussiana. Esta superficie es imaginaria que se utiliza para calcular el flujo eléctrico. También es una herramienta importante, ya que, como dije, nos da la evaluación de la cantidad de carga encerrada sobre una superficie que es la gaussiana. Voy a hablar un poco acerca de cómo se ve la fórmula de Gauss, o bueno, la ley de Gauss en lo que es ya sea o en una parte de una superficie o en este caso una esfera hueca. En nuestro caso, Gauss dice que el potencial eléctrico es igual a Q entre lo que es la constante eléctrica y Q es la carga total dentro del cuerpo usado o dentro del cuerpo en el que se vaya a obtener el potencial. Para calcular Q, lo que se hace es sumar todo tipo de carga que se encuentre dentro o que se encuentre en el problema. Y nuestra constante eléctrica es igual a 8,8542 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado entre newton metro cuadrado. Ahora vamos con un video de un experimento. Hola, buenos días. Soy Sánchez Ayala Daniel Stephanie y les voy a explicar sobre el experimento. Aquí estamos notando una esfera, lo cual lo vamos a cargar primero el globo. No sé. Vamos a cargar primero el globo y este va a causar una atracción. Ahora lo vemos sobre un vaso, igual pasa la atracción y sigue moviéndose. Y ahora el mismo vaso lo vamos a llenar de aluminio y ya no va a pasar, no se va a mover ni nada por el estilo, no va a haber una atracción, ya que si se presenta un cuerpo cargado, es lo que nos dice la ley de Gauss, que si se presenta un cuerpo cargado, hay inducido carga en la superficie y al colocarla a la esfera,
dentro del conductor no se mueve, es porque no existe un campo eléctrico en ese lugar. Y ya sería todo por mi parte. ¿Ya es toda la práctica? Sí, profesor, eso es todo por nuestra parte. Una pregunta. Si a un coche, de acuerdo a su experimento, le cae un cable de energía así, que está todo, se ve que está moviéndose o que tiene energía, de acuerdo al experimento, adentro habría energía eléctrica. No, profe. No. Esa es una parte súper importante. Lo que estoy diciendo ahorita está muy bien. De veras, creo que es de lo que se trata. Es donde nosotros vamos aprendiendo. Y ustedes esta parte de la electricidad no tienen idea lo importante que es. Y sobre todo con consideraciones de seguridad, hasta pues de salvar la vida, ¿verdad? Muy bien, muchachos, señoritas, muy bien. Muy buen trabajo. Tú, Dio, no te oigo. Tiene el micro apagado, profe. Sí, perdón, chicos. Pero estuvo muy bien su exposición. También felicidades. Ok, el equipo que sigue, me vas diciendo quiénes son, ¿no? Por favor. Equipo 6. Profe, ¿se me escucha? Sí, sí te oigo. Somos el equipo 6, es Camacho Martínez Diego. Camacho, ok. 6, sí. Permítame tantito, es que aquí tengo los nombres. Ajá. Campuzano de León Yareitzi. Sí. Carrión García José Alberto. Sí. Escamilla González Gaynor. Sí. Medina Intriago Leonardo. Montes de Oca Torres Ariana. Pacheco Ortiz Regina. De Medina. Silva Pineda Leo Alexander. Me quedé en Medina. Después de Medina, ¿quién sigue? No, es Pacheco Ortiz Regina. Regina, no Medina. No, antes me dijiste Medina. Ah, ok. Medina Intriago Leonardo. Sí, luego. Montes de Oca Torres Ariana. Dale. Pacheco Ortiz Regina. Ah, pues ahí está. Sí. Nombres. Sí, Pacheco. Silva Pineda Leo Alexander. Soto Hernández Jessica Ilian. Y Zárate Ricardo Ruth Andrea. Silva Pineda. Y luego. Soto Hernández Jessica Ilian. Sí. Y por último, Zárate Salgado Ruth Andrea. Vale, gracias. ¿De qué, profe? Listas y listos. Viento eléctrico. Órale. Dice que inventos. ¿Va a ser una brujería o algo así? No, ninguna. Bueno, a ver, vamos a ver qué tiene. Bueno, en este experimento hablaremos acerca del viento eléctrico, que es un efecto producido por cargas eléctricas, y se explicará más adelante de mejor forma para que pueda quedar más claro. También a partir de un video explicaremos cómo es que funciona o cómo es que el viento eléctrico hace que funcionen algunas cosas. Se pondrán algunas preguntas que ayudarán a que reflexionemos sobre el tema aún mejor, y el experimento y las conclusiones nos ayudarán a saber otros puntos de vista. Lo que más adelante se dará a conocer se comprobará a través del video. Sí. El objetivo es presentar cómo es que el viento se convierte en electricidad y así puede hacer que algunas cosas funcionen.
De esta manera es que podemos decir que esto se convierte en viento eléctrico. También podemos decir que otro objetivo es presentar que en el experimento cómo es lo que se explicará se hace realidad. ¿Qué es una carga eléctrica? Es una propiedad física propia de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. La materia cargada eléctricamente es influida por campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. El viento eléctrico es un efecto eléctrico producido por la acumulación de cargas en los conductores terminados en punta. Si el cuerpo termina en punta, la electricidad se acumulará ahí. Como las moléculas eléctricas se rechazan mutuamente, tenderán a escaparse por la punta, como la experiencia, en efecto, lo comprueba cuando la carga eléctrica es poderosa. Se produce cuando se acumulan las cargas en las puntas de los conductores. Esto provoca que el aire se ionice y como consecuencia se mueva la turbina. El viento hace girar las hélices y estas a su vez se mueven en un eje al que están conectadas. El movimiento de rotación llega al generador eléctrico que transforma la energía de rotación del eje en electricidad. Los aerogeneradores son más que una torre y hélices. Voy a presentar el video para que vean lo que acaban de explicar. Permítanos tantito, profe. Chicos, problemas técnicos. Sí, profe. No se preocupe. Les falta incluir el sonido del equipo. Ahora sí. El viento eléctrico es un efecto que se produce cuando se acumulan las cargas en las puntas de los conductores. Aquí tenemos 3 conductores eléctricos que terminan en punta en esta disposición a 120 grados. Dejamos los conductores encima de este elemento y conectamos
este dispositivo al generador de Van der Graaf. Alimentamos y vemos cómo empieza a girar. El molinillo empieza a girar debido al viento eléctrico. Al acumularse la carga eléctrica en la punta, se ioniza el aire que está alrededor, provocando un desplazamiento de este fenómeno de acción y reacción sobre el molinillo que lo hace girar. Aquí se puede ver. También podemos comprobar como sobre una vela acercamos la punta a una vela y el viento eléctrico desplaza cuando acercamos. Ahora voy a acercarlo. Se ve como el aire ionizado mueve la llama. Ahora está quieta, acerco y se ve como los iones de aire que son repelidos por el exceso de carga en la punta del conductor desplazan la llama. Esto es lo que se le llama viento eléctrico. Bueno, aquí como se muestra, el tema principal es el viento eléctrico y voy a volverlo a explicar y volverlo a retomar para tenerlo más claramente. Sabemos que el viento eléctrico, si un cuerpo cargado tiene puntas, la densidad de carga en ella sería muy grande. Por lo que al tocar el aire que la circunda, las moléculas de gas son violentamente repelidas por las cargas del mismo signo. Esto dando a entender la ley de repulsión y atracción. Se produce el llamado viento eléctrico capaz de desviar la llamada de una vela. O también esto se podría referencia a la electrostática, que cuando las cargas están en reposo, la interacción entre ellas se denomina fuerza electrostática. Esto depende del signo de las cargas que interaccionan. La interacción entre cargas en movimiento da lugar a los fenómenos magnéticos. Pregunta 1. ¿A qué se debe el fenómeno observado? Esto se debe a que la carga eléctrica inducida se acumula en las puntas conductoras, produciendo que se ionice el aire que está alrededor, lo que provoca el desplazamiento. Bueno, como se mencionó anteriormente, se produce el efecto de electrostática, que es una de las propiedades que poseen partículas elementales. Como ya mencioné, cuando las cargas están en reposo, la interacción entre ellas se denomina fuerza electromagnética. También se puede ver un fenómeno que es la ley de Coulomb, que es la atracción, la ley de repulsión o atracción, que existe cuando las cargas tienen el mismo signo o polaridad. También en un efecto eléctrico producido por la acumulación de cargas en los conductores terminados en punta, es decir, si el cuerpo termina en punta, la electricidad se acumulará allí, y como las moléculas eléctricas se rechazan mutuamente, tendrán a escaparse por la punta, como lo experimenta. En efecto, lo comprueba este experimento. Conclusión. En el experimento se puede concluir que el viento eléctrico es un efecto que se da cuando las cargas se acumulan en las puntas de los conductores, por lo que esto genera que el molinillo se comience a mover. También se concluye que si un cuerpo cargado tiene puntas, la densidad de carga en ella serán muy grandes, y al tocar el aire que lo rodea, las moléculas de gas son rechazadas por las cargas del mismo signo que permanecen en el conductor. Pudimos observar que en el momento en que se acercó el conductor, que fue el molinillo, a la flama de la vela, ésta se alejó hacia un lado. Eso sería todo, profe. Bien, chicos. Muy bien.
No hay duda de cómo se produce el viento eléctrico, porque me pareció, es diferente la energía eólica al viento eléctrico, ¿eh? Me pareció, igual y oí mal. O sea, la energía eólica se mueve por el viento. Y esto se mueve por todo lo que dijeron ustedes de los electrones, cómo salen. Es muy importante. A mí me parece que el viento eléctrico es el principio del motor eléctrico realmente. ¿Por qué? Porque son interacciones de electrones, digamos, con el ambiente. El ambiente ionizado es algo importante en las subestaciones eléctricas. Pueden producir descargas a tierra, cortocircuitos, ¿no? Pero muy buen trabajo, muchachos. Ok, ¿qué equipo sigue? Buenos días, profe, somos el equipo 1. Le voy a decir el nombre de los integrantes. Sí, por favor. Acevedo Mendoza Diego. Ya, órale. ¿Quién más? Acevedo Mendoza Diego. Ávila Ramírez Andrés. Sí. Espinosa Hinojosa Edgar Alan. González Somoza Verónica Elizabeth. Sí. Lima Win Brandon. Lucas Zamora María. Lima. Y luego Lima Win Brandon. Lucas Zamora. Reyes García Evelyn Berenice. ¿Cómo me dijiste? Rodríguez Reyes Navarro García. Sebastián. Reyes García. Sí, Reyes Rodríguez García. Navarro. Rodríguez Navarro. Sebastián. Y luego Rojas Mesa Maximiliano. Rojas Mesa Maximiliana. Ajá. Son todos, profe. Ok, creo que me equivoqué en uno. Ahorita no. A ver. Reyes es García Evelyn, ¿verdad? Sí, Reyes García Evelyn Berenice. Luego Rodríguez Navarro Sebastián. Sí, y por último, Rojas Mesa Maximiliano. Okay. Entonces, Rojas Arredondo Marisela, ahí la regué. Rojas, ¿en qué equipo estás? Rojas está en mi equipo, profe, en el equipo 5. Sí, Rojas Arredondo estoy en el equipo 5, profe. Sí, sí. A ver, 5 es Rojas Arredondo Marisela, ¿ah? ¿Sí? Rojas Arredondo Marisela. Órale, gracias, ya. Listo, empezamos. Apenas andamos en tiempo. Ok, profe, sí. Buenos días a todos. Somos el equipo número 1. Vamos a mostrarles 2 experimentos sobre la jaula de Faraday y también almacenamiento de cargas eléctricas de la botella de Leyden. El objetivo es la manifestación de las cargas eléctricas dentro y fuera de un cuerpo. ¿Se escucha, profe?
A ver, ¿Te no, escucho? ¿No? no, no. Espera, déjeme entonces. Espera un momento, profe, es que creo que estoy teniendo un problema. Sí. ¿Te escuchó, profe? No. Bueno, entonces, como solo necesito el video para la explicación, lo voy a pasar y mientras. Órale. ¿Me explico? El título completo, por ahí. Espere, se había tenido un problema aquí, perdón. Yo también. Pero no me tienes que regalar por Es que eso. estoy en exposición. Ya. ¿Ese es su video grabado? Ah, sí, perdón, se me olvidó. Estaba hablando, pero se me olvidó activar el micrófono. Ajá. ¿Qué voy? Espere. Para el experimento de la jaula de Faraday, los materiales que se usaron fueron un popote, unos acetatos, un líquido y un objeto cargado con estática. Lo primero que se hizo fue cargar el objeto con fricción utilizando el acetato. Luego, con el otro acetato en base plana, se mojó con el jabón líquido. Lo siguiente fue inflar una burbuja sobre el acetato utilizando el popote, para luego inflar otra burbuja pequeña dentro de la grande, que se había inflado primero. Ajá. Luego de estos, lo que vimos, lo que pasa es que al acercar el acetato, la burbuja del exterior se mueve conforme al acetato que cargamos estáticamente, pero la de adentro no lo hace. Esto se debe a que la carga de adentro es igual a 0. Sí. La burbuja se polariza en el positivo del lado del acetato y con la misma fuerza negativa del lado contrario, lo que en el interior hace que la fuerza electrostática es igual a 0. Por mi parte es todo, a mis demás compañeros le pasarán lo demás. Bien, bien, muy bien. No se apuren, hay que tener un poquito de calma. Qué bueno que se hacen estos trabajos porque pues aprendemos muchas cosas, no solamente de física, sino también pues de las exposiciones. Todo esto es parte de la experiencia, señoritas y jóvenes.
todo nos ayuda. El resultado del trabajo en equipo entre ustedes, cómo se ayudan, cómo se apoyan, todo eso es muy, muy importante. Ok, continuamos. Hola, profesores, yo soy Edgar y les voy a hablar acerca de la botella de Leyden. La botella Ajá. de Leyden es un dispositivo que permite almacenar cargas eléctricas. Puede ser considerado como el primer condensador. Se trata de un condensador simple de placas paralelas o, en otros términos, un acumulador de energía eléctrica que puede almacenar cantidades sustanciales de carga. Cuando la botella de Leyden se usa en combinación con alguna máquina de fricción, permite desarrollar cargas muy altas, del orden kilovoltios. Una vez cargada al máximo, la botella puede descargarse de forma espontánea o mediante un descargador. En ambos casos, produciendo una chispa azul intenso de características similar a un rayo. Para la construcción de este experimento se requirió una botella y se cubre el bote y por fuera y por dentro de aluminio. Se utiliza pegamento y hay que dejar que seque. Se pone un tornillo en la tapa y se une al papel de aluminio de adentro. Se une un extremo del alambre del papel aluminio exterior y el otro extremo se deja a pocos milímetros del tornillo, pero sin tocarlo. Se trata de una botella o jarra de vidrio delgado, la cual contiene en su parte interna una lámina metálica bien ajustada y en el exterior otra película de metal igualmente ceñida. Es el primer dispositivo eléctrico en la historia que sirvió para almacenar cargas eléctricas simplemente tocándola, ya sea por la varilla o por la lámina exterior, con una barra previamente cargada por fricción o por inducción electrostática. También se puede usar una fuente de voltaje como una pila o batería. A continuación, profe, le enseñaremos cómo funciona. ¿Se carga de energía con una tele viejita? Sí. Y se puede apreciar la descarga de energía. Ok, muy bien. Muy bien. El reto tecnológico ahorita es almacenar energía eléctrica. ¿Cómo hacerle? Y Leyden parece que ya lo había solucionado desde hace muchos años, pero bueno, todavía hay futuro para esto. Está muy bien. Bueno, ya para finalizar, veremos algunos ejemplos de las aplicaciones en la vida cotidiana. Sí. Las baterías recargables. Una batería recargable es un acumulador diseñado para permitir la extracción y la incorporación de energía eléctrica. Así, al incorporar electricidad, se generan iones cargados que luego pueden transmitir sus electrones al juntar los polos positivos y negativos, como cualquier acumulador ordinario. Sí. La calefacción eléctrica a través de un sistema de resistencias por lo que fluye en los electrones generando así una cuota de energía calórica. Estos aparatos sirven para contrarrestar el frío sin la necesidad de consumir materia, o sea, combustión, ni generar subproductos tóxicos. Así la carga de energía eléctrica consumida es bastante alta en comparación. Podemos diferenciarla entre efectos directos que son ocasionados por movimientos involuntarios al entrar en contacto de electricidad, caídas, golpes o cortes. Y los efectos directos originados por la corriente eléctrica a su paso de organismos, que sería la asfixia, tetanización muscular, paro respiratorio, fibrilación ventricular, quemaduras externas o internas,
lesiones permanentes por afectación de partes del sistema nervioso. La frotación de manos debido al frío. Si mantenemos los guantes, estos acumulan energía. Otro ejemplo también puede verse la repulsión en imanes, debido a la acumulación de energía en los polos de los mismos, pues dentro de este se mantienen cargas. Sí. Los desfibriladores en los hospitales. En los hospitales se emplea un aparato llamado desfibrilador que mediante descargas eléctricas controladas permite intentar poner en marcha de nuevo un corazón detenido. Esto sirve para intentar revivir a las personas en paro cardíaco y prevenir el daño a distintos tejidos, pero tampoco significa que, soñaba el Dr. Frankenstein, podamos revivir a los muertos con electricidad. Sería todo, profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna conclusión? No se les olvide que en los reportes se necesita que tengan conclusiones. Pues yo sí les diría una conclusión, pero como el proceso de toda la práctica, si ustedes se dan cuenta, desde la parte teórica se va hablando del concepto de cargas y lo tenemos en la práctica número 1 también. Y ahorita estamos viendo qué hacen, o sea, parece nada más son positiva y negativa, ¿eh? No, uno de ustedes creo que dijo por ahí que, pues este es el electrón y el protón, pero hay más. Así es, hay más elementos, subatómicos, ¿no? Entonces, esto es parte de todo eso y hasta dónde llega, ¿no? Tal vez lo que decíamos ahorita, la botella de Leyden, nos permite abrir un panorama al futuro muy grande, muy grande, porque ahorita ya podemos generar energía eléctrica, pero creo que todavía nos faltan elementos para guardarlas. Entonces, muy bueno su trabajo. ¿Cuándo me van a entregar? Vemos qué fecha les conviene entregar el reporte de la segunda práctica, para que el profesor lo ponga en su examen, en su calificación de este periodo. ¿Cuándo les haces el examen, profe? ¿La semana que entra? ¿O Yo esta creo. semana? No, ¿O la esta semana? que entra, profe. Yo pensé que esta semana se los ibas a hacer. No. ¿Cuándo les conviene, señoritas y jóvenes, entregar el reporte? Todavía tenemos tiempo. Para el otro miércoles, como el pasado. Bueno, ok, el otro miércoles. Pero va a haber tostadas y pozole. No lo vayan a ensuciar. ¿El día 15 sí tenemos o no tenemos, profe? El 15 sí. No se puede Pero mejor para el viernes. El 16 no. ¿Cuál viernes? ¿17? Sí. Ya está viendo. Bueno, podemos negociarlo, todavía. Si ustedes quieren, para que vean, porque su trabajo fue bueno. No se les olvide que es un reporte por equipo. Bueno, entonces les conviene el 17. Sí, mejor el viernes 17. Bueno, ok. Dado el trabajo tan bueno de todos, lo vamos a poner el día 17. ¿Sí? Los felicito a todos, a todo el grupo, y les digo, muchachos, el trabajo en equipo, por cada equipo, pero también el trabajo del grupo se ve muy bien. Se los agradezco mucho. Si hay dudas, ya saben, me conecto con su compañero enlace. Pues ahí nos vemos, profe. Sale, profe. Buen día, chicos. Gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe. Hasta luego, chicos. Profe. Hasta luego.